Muy buenas a todos, aquí Lobo Guerrero nuevamente. Quisiera hablaros sobre un tema muy importante, que es la propiedad privada, origen y significado. ¿Qué es y cuál es su origen? ¿De dónde nace? La propiedad privada es un concepto legal que se ha desarrollado a lo largo de la historia. Esto es mío, esto es tuyo. ¿Qué se entiende por propiedad privada, ¿no? El hecho de poseer o el hecho de tener en título de propiedad. Aunque ha habido dueños de cosas desde tiempos antiguos, la aparición formal de la propiedad privada se construyó a partir del derecho romano, ¿no? En este contexto se distinguía entre la res publica, es decir, lo público, y los intereses individuales, es decir, lo privado. Bueno, te voy a dar algunos puntos claves sobre la propiedad privada. Primero, definición. La propiedad privada se refiere a los bienes de cualquier tipo, como viviendas, capitales, es decir, bienes muebles, bienes inmuebles, tangibles o intangibles, vehículos, objetos y herramientas, fábricas, edificios, terrenos o corporaciones que pueden ser poseídos, comprados, vendidos, arrendados o heredados por personas naturales y jurídicas distintas del Estado. En otras palabras, son elementos del sector privado de la sociedad. Quisiera haceros aquí una reflexión. La diferencia, lo he dicho anteriormente, entre el título de ser poseedor y de ser propietario. Realmente no tenemos nada. En esta vida poseemos las cosas por el tiempo en que estamos vivos. Entonces yo, por ejemplo, os quería poner este caso, que es un tío mío que compró una propiedad, eh, pero no tenía derecho a usarla mientras estuviese viva su propietaria. Y se hizo una compraventa. Esto es muy interesante porque realmente es, bueno, pues con eficacia post mortis. Una compraventa con eficacia post mortis podría desafiar el mismo concepto de propiedad, ya que uno puede ser propietario pero no disfrutar de la posesión, y viceversa, ser poseedor y no disfrutar del título de propietario. Entonces, ¿qué es más importante y qué no? En fin, esto es para un tema de debate. Como he dicho antes, pues bueno, se puede ser propietario de muchas cosas. Entre otras palabras, son elementos del sector privado de la sociedad. La sociedad contiene bienes, servicios. Uno puede ser titular de esos bienes o de esos servicios o de ese capital, y, por ejemplo, en acciones, etc. Características: libre comercio. Cualquier persona puede comprar o vender propiedad privada siempre que la transacción se realice según las regulaciones legales. En caso de que se compren o se vendan acciones, constantemente se da el caso, ¿no? Luego también está el apego emocional que pueda tener uno con los bienes, que esto también es otra cosa. O sea, nadie me puede a mí exigir un título de propiedad para tener un vínculo emocional con algo y, sin embargo, no ser yo el propietario, y puedo tener un vínculo emocional más fuerte que el propietario. En el tema de las acciones, por ejemplo, ¿dónde está ese vínculo emocional? Está en el valor que tengan esas acciones, a lo mejor, que eso nos hace sentir más o ricos o menos pobres. Entonces, eso es muy interesante, cómo va cambiando el valor del propio bien en función del valor que le damos. Como he dicho, las características son el libre comercio, es decir, que ha de haber libertad de vender, de comprar, y luego la individualidad. La propiedad privada generalmente tiene un solo dueño a la vez, aunque las empresas pueden tener múltiples accionistas. Está claro que la propiedad puede ser, el título de propiedad puede ser compartido. ¿Cuál es el origen? Bueno, la propiedad privada ha existido desde tiempos antiguos, incluso los esclavos formaban parte de la propiedad privada. Su concepto legal se consolidó en el derecho romano. Qué cosa tan cruel, ¿no? En otros tiempos que la propia vida humana pues fuese parte del tráfico económico entre las personas que eran libres y que eran, bueno, capaces, susceptibles de adquirir ese derecho de poder traficar con personas. Es algo pues que hoy en día es impensable, pero todavía existe, ¿eh? O sea, en algunos países se predetermina y se restringe la libertad, por ejemplo, de muchas niñas que son casadas sin su consentimiento.
Durante la revolución industrial y el advenimiento del capitalismo, la propiedad privada adquirió gran importancia, sin embargo, también fue objeto de debate en el discurso político de la izquierda revolucionaria, que la veía como una forma de desigualdad en la distribución de riquezas. Claro, es que es el tema, o sea, ¿debe existir la propiedad privada? ¿Qué sentido tiene? ¿Y cómo está repartida las riquezas en una sociedad? Si el hecho de tener esa titularidad protege a los que tienen más respecto a los que tienen menos, pues igual abolirla podría ser una solución planteada históricamente por algunas corrientes revolucionarias pues de tendencias izquierdistas. Y bueno, cómo influyó todo esto en el pensamiento y en la filosofía de la propia humanidad, ¿no? Como hemos adquirido esta idea de propiedad privada como algo sagrado. A veces yo me planteo si no hemos sobrevalorado el tema de tener las cosas como algo nuestro y que eso de derecho sea algo tan sagrado. Lo damos por sentado, pero no es tan así. O sea, realmente adquirimos las cosas por un tiempo limitado, que es el que nos permita pues mantener esas cosas en nuestra titularidad, que no siempre es posible. Uno puede, por ejemplo, incumplir con el pago de una hipoteca y ese piso pasa a manos nuevamente del antiguo titular, bueno, a quién debemos pagar la deuda, que puede ser un banco. Bueno, entonces, el marxismo, ¿no? Es yo diría, fuente de origen de la propiedad privada. La doctrina marxista distingue entre propiedad personal, de uso personal como vivienda o enseres, y propiedad privada, que es el control de los medios de producción por parte de una élite económica. En resumen, la propiedad privada es un pilar central de los sistemas económicos y legales, pero también ha sido objeto de controversia a lo largo de la historia. Entonces, bueno, pues como he dicho antes, el tema del origen de la propiedad privada es algo que viene de la mano de también unas tendencias políticas, filosóficas, porque realmente ¿qué es tener si somos un soplo en el viento, ¿no? Ya ponernos en plan poético. Os dejo esta reflexión. Hacedme llegar en comentarios lo que pensáis, que siempre para mí siempre es un placer escucharos. Y os mando un abrazo muy grande. Que seáis felices. Se despide Lobo Guerrero.